tratará de encontrar el mejor resultado posible en una situación determinada. Imagina que tienes un problema y quieres obtener la mejor solución, ya sea maximizar una ganancia, minimizar un costo o encontrar el punto óptimo de una función. Y aquí es donde las derivadas entran en juego como nuestra herramienta principal. Las derivadas nos permiten comprender cómo cambia una función en cada uno de sus puntos, proporcionando información valiosa sobre su comportamiento local. A través de la optimización con derivadas podemos determinar dónde ocurren los máximos y mínimos de una función y así encontrar los puntos óptimos para nuestros problemas, ya sea para el diseño de estructuras, la planificación de rutas más eficientes, la maximización de beneficios empresariales o la minimización de riesgos financieros. Las aplicaciones de la optimización son infinitas. Desde los cálculos de Isaac Newton hasta los algoritmos modernos, esta poderosa herramienta ha impulsado el progreso en diferentes campos durante los siglos. Pero antes de aprender a cómo usar la derivada para hallar los máximos o los mínimos, empecemos viendo algunos conceptos previos. Tenemos a la función f de x es igual a x al cuadrado, cuya gráfica es una parábola. Si el valor de x es igual a menos 2, la función lo relaciona con el número 4. Pero a medida que el valor de x aumenta, podemos ver cómo los valores de la función disminuyen. Es decir, en este intervalo, la función es decreciente. Por otro lado, en x igual a 0, la función toma su mínimo valor, que también es 0. Y luego, a medida que el valor de x aumenta, el valor de la función también aumenta. Es decir, la función en este intervalo es creciente. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos a la función f de x es igual a x al cubo menos 3x más 2, cuya gráfica se ve de esta manera. Si hacemos que x sea igual a menos 2, la función evaluada en menos 2 es igual a 0. Veamos qué sucede cuando el valor de x se incrementa hasta menos 1. Podemos ver cómo la función es creciente. Cuando el valor de x va desde menos 1 hasta el valor de 1, la función es decreciente. Y finalmente, cuando el valor de x es mayor que 1, la función es creciente nuevamente. Veamos esta función cuadrática cuya regla de correspondencia es f de x es igual a 4x menos x al cuadrado, cuya gráfica es la siguiente parábola. Cuando x es igual a menos 0.2, la función evaluada en menos 0.2 es igual a menos 0.84. Si hacemos que el valor de x se incremente, vemos que el valor de la función también se va incrementando. Cuando x es igual a 2, la función evaluada en ese punto es 4. Y luego, a medida que el valor de x se sigue incrementando, vemos cómo el valor de la función comienza a decrecer. Podemos darnos cuenta en la gráfica que para el valor de x igual a 2, la función tomó un máximo valor. A este valor máximo que alcanzó la función lo llamaremos el máximo global de la función. Y por otro lado tenemos a la función f de x es igual a x al cuadrado menos 3.5 por x menos 0.4, cuya gráfica es la siguiente parábola. Si x es igual a menos 0.5, la función evaluada en menos 0.5 es igual a 1.6. Podemos ver que a medida que el valor de x se incrementa hasta el valor de 1.75, la función es decreciente. Y para valores mayores a 1.75, la función empieza a crecer. Sin embargo, al observar la gráfica podemos ver que esta función toma su valor mínimo cuando x es igual a 1.75 y este valor mínimo que alcanza la función se conocerá como el mínimo global de la función. Pero una función puede tener varios máximos y mínimos. Veamos el siguiente caso. Aquí tenemos a la función f de x es igual a 3x elevado a 4 menos 16x al cubo más 18 veces x al cuadrado. Si graficamos esta función en el intervalo que va desde menos 0.8 hasta 3.8, obtenemos la siguiente gráfica. Si evaluamos la función en menos 0.8, obtenemos 20.94. Ahora, veamos qué sucede con el valor de la función cuando variamos el valor de x. Si nos damos cuenta, la función toma el máximo valor posible cuando x es igual a menos 0.8. A este punto lo llamaremos el máximo global de la función.
Por otro lado, cuando el valor de x es igual a 3, la función toma el valor de menos 27, que es el valor mínimo de toda la función. A este punto lo llamaremos el mínimo global. El máximo global y el mínimo global son únicos y representan el mayor y menor valor posibles que toma una función. Por otro lado, tendremos los máximos y mínimos relativos. Por ejemplo, cuando x es igual a 3.8, la función toma el valor de 7.51 y diremos que este punto representa un máximo local, ya que para un cierto intervalo este valor representa un valor máximo, pero relativo a ese intervalo. Cuando x es igual a 1, la función toma el valor de 5 y este punto también representará un máximo local. Y finalmente, cuando x es igual a 0, la función toma el valor de 0, y este punto representa un mínimo local, tal como podemos ver aquí en la animación. Y ahora veamos la importancia de la derivada en el estudio de funciones. Para ello, analicemos a la función f de x es igual a x al cuadrado, cuya gráfica es una parábola. Al evaluar la función en x igual a menos 2, obtenemos 4. Al tomar la derivada usando las reglas de derivación que vimos anteriormente, obtenemos otra función llamada f' de x y que es igual a 2 veces x. Recordemos que la derivada es otra función que nos dará el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva de nuestra función original. Es decir, podemos trazar la recta tangente a la curva en x igual a menos 2 y la derivada nos dará el valor de la pendiente en este punto, que para este caso la pendiente en el punto x es igual a menos 2 es igual a menos 4. Muy bien. Veamos ahora cuál es el comportamiento de la pendiente a medida que el valor de x se incrementa. Podemos ver que, cuando la función es decreciente, su pendiente siempre es negativa. En x igual a 0, la función no crece ni decrece, y en este punto, la pendiente es igual a 0. Y cuando la función es creciente, podemos ver que la pendiente siempre es positiva. Veamos ahora el caso de la función f de x es igual a x al cubo menos 3x más 2, cuya gráfica se muestra en la animación. De manera similar al caso anterior, analicemos su comportamiento mediante el estudio de su derivada. Al tomar la derivada para esta función usando las reglas de derivación que ya conocemos, obtenemos que f' de x es igual a 3x al cuadrado menos 3. Al calcular la pendiente de la recta tangente a la curva de la función f, cuando x es igual a menos 2, obtenemos que la pendiente es igual a 9. Como la pendiente es positiva, esto significa que la función en este punto es creciente, lo cual podemos comprobar rápidamente si observamos su gráfica. A medida que el valor de x se incrementa hasta antes de llegar al valor de x igual a menos 1, vemos que la función es creciente, y que esto se ve reflejado en que su pendiente siempre es positiva. Cuando x es igual a menos 1, la función no crece ni decrece, y en este punto su pendiente es igual a 0. Cuando x es mayor que menos 1, pero menor que 1, vemos que la función es decreciente y que esto también se refleja en su pendiente que siempre es negativa. Cuando x es igual a 1, la función no crece ni decrece y en este punto su pendiente nuevamente es igual a 0. Y finalmente, para valores de x mayores a 1, la función es creciente nuevamente y su pendiente es siempre positiva. Además, hay algo súper importante con respecto a la derivada, y es que, para los valores de x donde existe un máximo o mínimo, la derivada en ese punto es igual a 0. Por ejemplo, en x igual a 1 tenemos un mínimo, y la pendiente en este punto es igual a 0. Y en x igual a menos 1 tenemos un máximo, y en este punto la derivada o la pendiente